Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno saber de que estamos allí preparados para escuchar la palabra de Dios. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. En este su programa de evangelismo personal. Desde acá, desde Medellín, Antioquia, Colombia, hasta donde usted esté. Quiero mandarle un saludo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos y darle las gracias por tener el tiempo, querer ingresar allí a la emisora radial para que seamos edificados con la palabra de Dios. Gracias a nuestros hermanos que se esfuerzan por trabajar en la emisora para que todo salga bien, nuestros hermanos administradores, nuestro hermano director, gracias por ese esfuerzo que hacen ellos. Gracias a nuestros hermanos que predican y nos edifican allí. Que Dios nos bendiga a todos, que estemos muy bien en este día, que le estemos pasando bien, que donde usted quiera que esté, puede llegarle con un saludo, con un aliento, si está en dificultades, en problemas, para alentarle, para que nos ayudemos los unos a los otros. Y también para que igualmente, si momentos usted tiene una alegría, alguna felicidad, pues también para que nos regocijemos los unos a los otros en este día. Les quiero darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, que ingresa Mensaje de Amor para Salvación, a este programa de evangelismo personal. Mateo 28, versículo 19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También en Marcos 16, donde nos dice: vayamos a predicar la palabra a todas las naciones, a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vamos a seguir estudiando este tema de evangelismo personal, lo que ya hemos aprendido, lo que tenemos allí, que lo podamos practicar, que no solamente sea el alimentarnos o el tener mucho conocimiento y no utilizarlo, sino también
el poder utilizarlos. Entonces vamos a orar, vamos a comenzar en esta tarde, jueves, en ese programa Evangelismo Personal, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos alimentándonos de la forma de cómo evangelizar, la forma de cómo llegar a las personas, porque necesitamos llegar a todas las personas, tocar a todas las personas, porque esa es la tarea que Dios, que Cristo nos ha encomendado, de ir a predicar el Evangelio. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar al mensaje de amor para la salvación. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que están ingresando allí. Gracias por su amor infinito, por su bondad infinita. Gracias porque nuestro Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová Dios fuerte. Gracias porque es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Gracias por su tiempo, por su paciencia que permite que las personas lleguen a usted. Gracias por no pagarnos según lo que hacemos. Gracias por su Hijo Cristo, quien es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Gracias por el Espíritu Santo, porque es el Consolador. Gracias por la deidad completa. Gracias por la palabra que nos enseña y nos ha revelado para aprender de ella, para obedecerla, también para ir a predicarla. Bendíganos para seguir estudiando, seguir aprendiendo la forma que su palabra nos enseña de cómo evangelizar, de cómo llegar a las personas. Diríjanos, moldéenos, santifíquenos y purifíquenos para que seamos de gran bendición, para que seamos la sal de la tierra, la luz de este mundo, para que donde quiera que estemos vamos a evangelizar de nuestro propio testimonio, hasta un volante, con un megáfono o con los recursos que usted nos da. Bendiga a todos sus siervos, siervas, a los que son misioneros, a los evangelistas, a los predicadores, a los niños, a los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Bendiga a su iglesia en todo el mundo. Diríjanos para que hagamos esta labor, este trabajo con mucha sabiduría, con mucha prudencia, también con mucha prontitud, con mucha diligencia. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, la alimentación, por la familia, por el hogar, por tener bienes, por tener recursos, por tener nuestros miembros, nuestro cuerpo intacto, porque tenemos salud física, porque tenemos muchas cosas que usted nos está dando y nos da más de lo que merecemos. Le pedimos perdón porque a veces no actuamos según la manera correcta, porque a veces no hablamos según lo que es correcto, a veces ofendemos con una palabra o con una acción, y por eso pedimos perdón y le suplicamos y le rogamos que nos moldee, que nos santifique y nos purifique, que podamos ser más a la imagen de su Hijo Cristo, que podamos madurar más, que podamos morir más al mundo, así como el apóstol Pablo decía, de que ahora él vivía para Cristo, de que él decía el apóstol Pablo, de que él de lo que ahora está viviendo, dice que lo viviera para Cristo, y que por eso entonces él moría al mundo. Igualmente, pues nuestro Señor Jesucristo nos dice que tomamos nuestra cruz y que le sigamos y que muramos cada día para ser sus discípulos. Diríjanos Dios y ayúdanos para que podamos lograr esto. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias y rogamos estas cosas. Amén. Ok, hermano y hermana, bienvenido a este programa. Quiero invitarlo entonces a que busque la Biblia, que tenga usted allí la Biblia para que sigamos aprendiendo la palabra de Dios, la forma de cómo evangelizar, de cómo hacer este trabajo que Jesucristo nos ha encomendado. Hemos visto varios temas ya y que seguro usted y yo hemos aprendido mucho, pero entonces es bien importante seguir adelante. En cuanto a lo que estamos logrando, las preguntas abiertas, cerradas, hablamos de la percepción en cuanto al Evangelio, hablamos en cuanto a cómo ganar el compromiso, algunas preguntas que se pueden hacer que son acordes y preguntas que no deben de hacer porque pues no se gana interés, y lo que queremos es ganar interés en las personas para que ellos puedan ser evangelizados o conocer el plan de salvación, aunque no lo quieran obedecer, pero al menos sí conocerlo. Tipo de aprendizaje. Hablamos de intelectual y emocional. Al intelectual nos olvidamos dentro de 7 días el 90% de lo que oímos. El emocional, lo que usted experimenta, es casi inolvidable. Lo que podemos experimentar, lo que esa persona experimenta, lo que usted y yo experimentamos, es más difícil. O cuando utilizamos imágenes, o cuando utilizamos algún video, o cuando utilizamos algo de la vida cotidiana. La persona
puede olvidarlo difícil, o sea, es difícil que lo olvide. Muchas veces lo que predicamos, lo que decimos, se olvida. Y seguro que si usted es predicador, predicamos, y usted llega al domingo y ha predicado el domingo anterior, le pregunta a los hermanos para recordar el tema de la clase pasada, y seguro que muchos no van a recordar, otros sí, otros no van a recordar mucho, pero casi siempre lo que escuchamos se nos va o se nos olvida por las ocupaciones, por muchas cosas que pasan durante la semana. Pero lo cierto es que cuando utilizamos las predicaciones o la forma de predicar de una forma de llegar a las personas, de hacerlo con estas ilustraciones de forma cosas cotidianas que han pasado en la semana o noticias o cosas que le han pasado a uno. Hemos dicho que hasta con un himno una persona puede ser evangelizado, con una canción o con algo que la persona seguro que se le va a olvidar, es difícil para olvidársele, con ayuda, una ayuda que uno puede hacer, un consejo que se puede dar para que la persona cambie la dificultad que está pasando, y seguro que todo esto él lo va a recordar. Una persona tiene dos necesidades para aprender, el intelectual y el emocional. Les hablamos en Lucas 10:27, que quiero nuevamente invitarlos allí. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 27. Este texto lo tocamos antes de que se llegara la semana del seminario apologética. Tocamos este tema o este texto. Lucas 10, versículo 27. Vamos a mirar ese versículo. Es donde este hombre, un intérprete de la ley, un maestro, allí una persona judía, le hace una pregunta a Jesucristo. En versículo 27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo conocía este hombre, intérprete de la ley, porque el versículo anterior le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Acá Jesucristo le está diciendo, bueno, ¿qué es según la ley? Y según la ley él conocía, porque eso está allá en Deuteronomio, cuando uno va a mirar, ellos conocían este mandamiento acerca de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es un mandamiento que ellos conocían. Entonces acá se habla del conocimiento, acá se habla de lo que conocía este hombre. Acá se habla también de lo que el hombre puede entender o de lo que el hombre sabe. Pero también miramos allí la parte que es lo que quiere este hombre, que es tentar, es hacer caer. Pero entonces Jesucristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Pero es importante que el hombre llegue a conocer lo que está en la ley, o la mujer, o el niño. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en el Nuevo Testamento? Entonces uno lo puede llevar allí para que la persona conozca cuál es la ley y qué es lo que debe él o ella hacer. Vamos a mirar otros textos más. 2 Corintios 7:10 habla acerca. Este es un texto que a veces utilizamos para evangelizar, cuando nos habla del arrepentimiento, o al menos lo que nos dice el apóstol Pablo allí. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, donde nos dice la Biblia. 2 Corintios 7:10 dice de la siguiente manera. 2 Corintios 7:10, recuerden: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira algo bien importante allí. Cuando un hombre entiende, una mujer entiende acerca del conocimiento de la ley de Dios, un texto produce tristeza en su corazón, produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento lo que produce es seguir, no arrepentirse de seguir a Cristo, sino de seguir, o sea, quiere seguir, no se arrepiente, porque el versículo está diciendo: porque la tristeza que es según Dios, o sea, cuando se habla de la tristeza que es según Dios, se nos está hablando de la ley, de la palabra que está diciéndole a la persona que debe cambiar. Pero dice que esa tristeza, porque el hombre no es salvo, porque el hombre no es justo, la mujer no es justa, que es lo que muestra la ley, que es lo que muestra la Biblia, entonces dice que produce un arrepentimiento en ella, pero para salvación.
No un arrepentimiento como muchas veces dice, bueno, lo voy a dejar de hacer. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del licor, la persona dice, bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a volver a hacer, pero entonces a los 8 días vuelve a caer en el licor. Entonces dice, esto lo produce la palabra de Dios, o sea, la ley de Dios para arrepentimiento, dice que ese arrepentimiento ya para salvación, dice, de que no hay que arrepentirse, o sea, no hay que arrepentirse de ese arrepentimiento, no hay que arrepentirse de dejar las cosas atrás, no hay que arrepentirse de dejar el mundo, de dejar el pecado. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces dice, cuando se sigue, o sea, cuando no se arrepiente, cuando la persona no sigue la ley de Dios, entonces lo que pasa es esa consecuencia, que dice que la tristeza del mundo produce muerte, hablando de lo que el mundo le da. Pero según la tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero según la tristeza del mundo produce muerte. Entonces ahí están las dos cosas bien importantes. ¿Es la tristeza según Dios algo intelectual, algo emocional o los dos? Es bien importante uno poder hacer esa pregunta. Cuando usted y yo estamos llegando a estos versículos, es bueno hacerle las preguntas a las personas. ¿Qué entienden de ese versículo? ¿Cómo lo comprenden? ¿Entiende el versículo cómo lo entiende ese versículo para ellos? ¿Le puede servir ese versículo a usted o a mí? Uno puede hacer esas preguntas con el versículo para que la persona comprenda. Primeramente, recuerde que hemos dicho de que la persona debe leer el versículo. Eso lo hablamos en los primeros temas cuando hablamos de que debemos de llevar una Biblia para que la persona pueda leer. Si de pronto se llega al caso de que es una persona que no tiene muy buena visión, entonces hay hermanos o uno podría utilizar una Biblia de letra grande, o también acá en Colombia, y yo lo he hecho, lo que hemos hecho es que también podemos llevar tipo de tablet, una tablet que usted y yo podamos utilizar, y también la persona se puede agrandar la letra y la persona puede ver la letra para que la lea, porque es bien importante que el hombre pueda leer. Entonces, acá es la tristeza según Dios algo intelectual o algo emocional, o los dos. Es como la pregunta, ¿cierto? En Lucas 15:18 habla también del tema del arrepentimiento. Lucas 15:18 nos dice la Biblia, allí vamos a mirar. Estamos hablando acerca de esos dos temas, intelectual y emocional. Recuerde que la parte intelectual es más, se olvida más fácil que la parte emocional. La parte emocional es lo que puede ayudar al versículo, es lo que puede allí ayudarnos. En Corintios hablamos de que ese arrepentimiento dice que es para salvación, pero entonces el arrepentimiento es otra clase de arrepentimiento, dice que es según que la tristeza del mundo dice produce muerte, que es lo que el hombre pues no quiere, o a veces es lo que el hombre pues se motiva a hacer, que es lo del mundo, y pues después trae esa tristeza en ellos mismos. Vamos a mirar un texto de Lucas 15, versículo 18. Mira lo que dice acá. Lucas 15, 18. Según el versículo, dice la Biblia: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá hay un arrepentimiento, pero ¿por qué está ese arrepentimiento? En el versículo 17, el versículo 16 habla de que este hombre o este jovencito le tocaba hacer algo muy malo, según la tristeza del mundo, según el pecado, dice el versículo 16, que deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, que le tocaba darle comida a los cerdos, y para un judío en ese tiempo pues era muy malo, era para ellos impuro o muy feo, por ejemplo, estar con los cerdos, por lo que representaba el cerdo o el marrano o el cochino o el puerco, como en algunas partes le llaman, que era la impureza, lo inmundo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, según la ley. Pero entonces en el versículo 16 dice que volviendo en sí, y ya en el versículo 18 dice: me levantaré. Ahí hay una decisión. Entonces esa parte de arrepentimiento es algo intelectual, algo emocional, o los dos. Ahí uno podría también responder, ahí uno podría decirle a la persona, hablando de esto, ¿qué entiende de ese versículo? Porque según la necesidad de este hombrecito, de este joven, fue que lo llevó al arrepentimiento. Y muchas veces parece que es la necesidad también de los hombres cuando están cayendo en algo que es malo, el arrepentimiento. Por ejemplo, cuando llegan a
al vacío, cuando llegan ya a lo que es tocar fondo, como decimos acá en Colombia. Por ejemplo, ya están en la calle, lo echaron de la casa, ya los padres no lo aceptan, ya la esposa tampoco lo acepta, pierde su familia, y es donde decide buscar a Dios. Es cuando ya la persona está en las drogas y toca a fondo. Entonces muchas veces estas cosas que le pasan los llevan al arrepentimiento, y son la parte emocional más que toda que lo lleva a arrepentimiento en ese momento. Pero también el conocimiento, allí están las dos, allí está el conocimiento, la ley de Dios y también la parte emocional. En Romanos 2.4, este es un texto que es bien interesante y me gusta mucho. Romanos 2.4, vamos a mirar a ese texto también. Recuerdo que hemos dicho que si usted no entiende o no entendemos los versículos que estamos leyendo, pueden colocarme en el Facebook y decirme de que de pronto la explicación del versículo le falta más o que usted quiere entenderlo un poco más a profundidad, y podemos hacerlo. En Romanos capítulo 2 versículo 4 dice la Biblia, vaya allí, dice la Biblia, Romanos 2.4: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Las riquezas de su benignidad, acá se está hablando de la benignidad, paciencia, longanimidad, dice esas cualidades de Dios. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, ¿eso es cierto o es falso? La benignidad, la paciencia de Dios, ¿será que nos guía al arrepentimiento? ¿Será que le lleva a usted el arrepentimiento? ¿Será que la persona le lleva al arrepentimiento? Bueno, estos son textos que uno podría utilizar allí cuando esté evangelizando y utilizar esas preguntas. ¿Será que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento? ¿Esto es cierto o falso? Y cuando la persona diga que sea cierto o falso, entonces uno podría preguntar, bueno, ¿y por qué piensa de que nos guía al arrepentimiento? ¿O por qué habla acerca del versículo que nos guía a esa parte de arrepentimiento, a arrepentirse? Ya la persona de pronto dirá muchas cosas. De pronto lo que se le vendrá a la cabeza es por el amor, la misericordia y otras cosas de parte de Dios. Y el tiempo. O lo que dice mucha gente es que muchas personas es que Dios es amor. Pero lo cierto es que desde allí entonces podemos llevar estos versículos y preguntarle a la persona qué entiende el versículo. Recuerde, le puede ayudar ese versículo para su vida. Y a través de eso entonces podemos predicarle a las personas para que las llevemos a ese interés, para que conozcan el plan de salvación, para que lo obedezcan o para que lo conozcan. Si no lo quieren obedecer, pues ya ellos tendrán que responder por eso. Bueno, los objetivos de las preguntas es bien importante. La parte intelectual es para establecer los datos. Es cuando preguntamos a la persona si conoce algo de la Biblia, ha escuchado algo de la Biblia, la ha leído, para establecer los datos. Podemos sacar conclusiones cuando la persona nos ha dicho de que ha leído la Biblia o que la ha escuchado. Entonces podemos allí mirar de que tiene ciertos entendimientos y podemos también mirar estos puntos para que evangelicemos a la persona al comenzar, ¿cierto? Podemos chequear el entendimiento, podemos llevar a los textos, llevar a la persona a los textos, a ver qué entienden allí de estos textos, y de esta manera entonces uno está allí estableciendo esa parte intelectual de lo que la persona sabe. La parte emocional son las aplicaciones personales entonces. La aplicación que usted y yo podemos hacer, recuerde que lo he dicho en clases anteriores, de que podemos utilizar aplicaciones personales, no necesariamente la persona que le estamos llevando el estudio, sino que también podemos decir, antes de ser cristiano, yo era así. Antes de conocer al Señor, yo practicaba este pecado. Yo practicaba esta costumbre antes de conocer al Señor. Podemos utilizarlo nosotros también, para que ellos miren de que nos ha ayudado Dios en el cambio, de que la palabra de Dios sí sirve para cambiarnos, porque hay personas que dicen, bueno, es que
mucha gente predica la Biblia y esto y lo otro y sacan sus argumentos, pero es bien importante también utilizar las aplicaciones personales y sobre todo si lo podemos hacer desde usted, desde mí mismo, hacia los demás, para que ellos también vean de que somos iguales a ellos y que también caímos en pecados y que estuvimos en un mundo malo y de pecado e ignorancia y pues gracias al Señor pues y a la palabra ya hemos cambiado a ser cristianos. También desarrollar tristeza según Dios, eso logra también desarrollar la tristeza según Dios, y cuando predicamos el Evangelio la persona entonces va a entender de que él necesita cambiar por lo que Dios está diciendo en su palabra, porque recuerde que la Biblia dice que es según verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, recordemos ese texto en Juan 8:32, y también para ganar el compromiso, ganarnos compromiso, recuerde con las preguntas abiertas, ya con las preguntas cerradas. Ganar compromiso se gana con las preguntas cerradas. ¿Quiere que sigamos estudiando? Ya dirá si sí o no. ¿Le interesa esto? ¿Piensa que puede mejorar con la palabra de Dios? ¿Piensa que la palabra de Dios puede ayudarle? Preguntas cerradas para que la persona, allí estamos ganando compromiso. Hay otra cosa que también cuando leemos los versículos, cuando la persona lea los versículos o cuando leemos la Biblia, vamos a mirar entonces cuando manejamos respuestas incorrectas. Manejando respuestas incorrectas, que es algo bien interesante, y es, por ejemplo, cuando hay una respuesta incorrecta, cuando la persona le diga a usted algo que es incorrecto, entonces usted y yo podemos estar en silencio para que la persona entienda de que no se le está apoyando en esto. Por ejemplo, cuando alguien le diga a usted, porque me lo han dicho a mí, de que es que Jesucristo tuvo mujer e hijos, bueno, entonces uno puede quedarse en silencio. Cuando hagan preguntas que según pues se han escuchado del mundo, la internet, muchas filosofías y huecas sutilezas, es bueno también cuando nos dan una respuesta incorrecta, entonces podemos hacer silencio. Por ejemplo, le podemos decir cuando estamos leyendo el texto, dice, leamos el texto nuevamente, o lea el texto de nuevo, lea nuevamente el texto, yo lo he hecho. Cuando yo he llevado el Evangelio a las personas y le he dicho, ¿qué entiendes del texto? Entonces la persona me dice algo que no tiene que ver con el texto, entonces yo le digo, leámoslo de nuevo, para que la persona allí entonces pueda mirar el versículo y entender lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando yo le digo acerca del plan de salvación, que es por ejemplo el Evangelio, y lo llevo allí en 1 Corintios 15 del 1 al 4, entonces cuando le digo allí, leamos allí, la persona le digo, bueno, ¿y qué es el Evangelio? Según esos versículos, o que entiendes de los versículos, me dicen muchas cosas. Entonces yo le digo, bueno, volvamos a leer los versículos y miremos qué es lo que nos dice acerca del Evangelio. Y por ejemplo, ¿cuál parte del texto te da esa respuesta? Por ejemplo, cuando la persona está en la pregunta, bueno, ¿por qué me debo arrepentir? Por ejemplo, la persona podrá decir, bueno, ¿y por qué tengo que dejar el pecado? Entonces, por ejemplo, cuando leemos el versículo, por ejemplo, Romanos 17:30, donde dice el Señor, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, por ejemplo, uno podría decirle a la persona, bueno, según este texto, o según los Lucas 13:3, te da la respuesta de ese texto, o cuál parte del texto te da esa respuesta, entonces la persona va a leer nuevamente y uno le dice, el versículo te da la respuesta a tu pregunta, entonces seguro que la persona va a entender y va a decir, ah, sí, por ejemplo, en Lucas 13:3 dice que me voy a arrepentir porque si no voy a perecer. Y otro es, por ejemplo, Hechos 17:30 me está diciendo, debo arrepentirme porque si no soy ignorante, o si no voy a estar cayendo en las costumbres malas o el pecado, o lo que nos dice el texto. Los objetivos bien importantes allí
los objetivos del que está evangelizando cuando vamos a evangelizar es para que esta persona descubra lo que necesita conocer, para que entienda lo que debe hacer, para que acepte lo que le ofrece la Biblia, lo que le ofrece el Señor, para que aplique lo que el Señor está diciendo y también para que se comprometa a obedecer. Entonces, nuevamente son los objetivos de el evangelista cuando vamos a predicar ante las personas. Primeramente, descubrimos, para que la persona descubra lo que necesita para él mismo, para que la persona, hombre o mujer, entienda lo que necesita acerca del Señor o del plan de salvación, entienda la palabra, para que acepte de que la Biblia le puede ayudar, también para que la aplique y para que se comprometa cuando hablamos de la obediencia ya. Ya podría uno reforzar con estas personas en cuanto a la confianza, y es de pronto cuando se llega a los estudios, cuando se llega a tener varios estudios, de 2 a 3 estudios, entonces ya uno puede ganar confianza, puede edificar esa confianza. Hay personas que le hacen preguntas a uno o le hablan acerca de la familia, entonces allí ya uno crea más confianza. También debemos reforzar las respuestas correctas, no solamente que la persona, o decirle a la persona, bueno, debe dejar de pecar, sino solamente decirle por qué hay que dejar de pecar. Hay que reforzar esas respuestas correctas, también reforzar las preguntas relevantes, por ejemplo, preguntas que hagan que son muy importantes, por ejemplo, del cielo, por ejemplo, del cristianismo, de la palabra, muy importante reforzar esto. Y también allí debemos mirar los cambios de pensamiento y actitud. Algo que no debemos de hacer, hermanos y hermanas, es reforzar respuestas incorrectas. Si hay alguien que esté hablando de algo que no va en la Biblia, como una filosofía, como el setarismo, los hombres o las mujeres necesariamente siempre van a estar hablando de las iglesias, del setarismo, van a estar hablando acerca, pueden estar hablando hasta de varias Biblias, pueden estar hablando de otras cosas. Uno podría darle en primera instancia una respuesta a eso, pero no de pronto albergar mucho tiempo para darle la respuesta. No reforzar eso. No reforzar, por ejemplo, respuestas que ellos den incorrectamente, sino que lo que queremos lograr con la palabra es que ellos cambien esas respuestas. Entonces, a veces se logra, a veces lo que se logra cuando se contiende, cuando se disputa, cuando se pelea, cuando no se logra la edificación, cuando la persona comienza a discutir o a pelear con la palabra, y siempre lo vemos con la parte sectaria, es porque se está reforzando más lo incorrecto que estar estudiando lo que es correcto. Entonces allí es algo bien importante que necesitamos entender. Cuando hay estas discusiones, peleas y todo eso, es porque se está reforzando mucho lo incorrecto. La respuesta es incorrecta o la falsa enseñanza que es incorrecta. Se está reforzando, se está hablando mucho de esto. Cuando se habla del setarismo, muchas personas llegan hasta hablar horas y horas y horas del setarismo, pero entonces no se está reforzando lo que es, según la Biblia, la iglesia que Cristo edificó. No se está reforzando las doctrinas de Cristo, sino que se está reforzando, por ejemplo, del diezmo, que por qué no debo hacer el diezmo, que esto y lo otro. Entonces se habla y se discute y se contiende del diezmo, pero entonces no se está hablando de lo que dice la Biblia. Yo lo que he hecho cuando llegan esos disputas o cuando personas quieren discutir con la palabra, lo que yo dejo es que la persona, y se lo he dicho en clases anteriores, es que la persona me dé, por ejemplo, lo que él piensa de su iglesia que es correcto, y entonces después yo le muestro según la Biblia lo que me dice acerca de lo que Cristo me dice para hacer, para que él mire y para que conozca, porque a veces solamente lo que le enseñan a la gente es lo que los pastores o personas quieren enseñar, pero no lo que nos dice la Biblia. Bueno, cuando uno va a llevar un estudio, que es bien importante también, cuando vamos a llevar un estudio, necesitamos prepararnos para llevar ese estudio. Necesitamos mirar
Siempre es bueno cuando vamos a llevar un estudio, si usted puede ir con una persona, hágalo. Cuando uno está comenzando a evangelizar, siempre es bueno salir con otra persona. Y sobre todo si hay un hermano o es una hermana, porque pueden salir dos hermanas. Si son dos hermanas o dos hermanos, o un hermano o una hermana que tengan, por ejemplo, el hermano tenga bastante experiencia o conocimiento en cuanto a los temas de la iglesia o también en cuanto al tema del evangelismo. No salgan, por ejemplo, dos personas que apenas están recién convertidas. Pueden pedirle un favor a otro hermano que les colabore, que les acompañe, porque cuando se lleva un estudio hay muchas preguntas y como ya hemos escuchado, o hay preguntas, hay conocimiento de la gente que tiene de la internet, de la filosofía, del setarismo y de muchas cosas, de diferentes temas. Entonces siempre es bueno tener el conocimiento de todo esto para... Entonces cuando vaya a ir con una persona o cuando vayamos a llevar el primer estudio, que salgamos a evangelizar y que la persona nos hagamos el contacto y nos diga que podemos ir a llevar el estudio, entonces siempre es bueno ir con un ayudante. Otra cosa bien interesante es que cuando usted es hombre, yo soy hombre, cuando es una mujer que nos dice que vayamos a llevar un estudio, nunca lo hagamos cuando esté sola, nunca lo hagamos cuando esa mujer es soltera. Si es casada, digámosle que podemos ir cuando esté su esposo, para que no vayan a ver allí rumores, murmuraciones y sobre todo para que Satanás no aproveche allí esta oportunidad y hacer daño allí. Entonces es bien importante que cuando vayamos a hallar el estudio poder hablar juntos con la otra persona que vaya a ir, y recuerde que siempre es bueno andar con alguien de que tenga buen conocimiento de la doctrina de Cristo y que tenga experiencia en cuanto al evangelismo. Si de pronto la persona no tiene mucha experiencia, es bueno que la persona que no tiene mucha experiencia, de pronto ir con el hermano o con la hermana, porque puede ser una mujer, dos mujeres, o puede ser el hermano también, que cuando vaya a llevar el estudio, entonces que esta persona que no tenga experiencia, poder en ese momento estar en silencio y escuchar al hermano que tiene experiencia para que él haga el estudio. Por ejemplo, uno puede mantenerse en silencio, uno puede llegar y saludar normalmente, presentarse como cristiano, como cristiana de la Iglesia de Cristo. Y bueno, allí, por ejemplo, esperar que el hermano comience el estudio allí y aprender. Usted puede llevar unas notas, un cuadernillo y comenzar a anotar, porque seguro el hermano pues que tiene experiencia va a comenzar con el evangelio, con el plan de salvación, de alguna manera va a comenzar y usted y yo podemos aprender de eso. También es importante, recuerde que le hemos dicho en clases pasadas de la sonrisa. Siempre es bueno que cuando estemos allí sonría para que la persona vea que somos amables, que usted es amable, de que allí entonces hay forma de que le haga una pregunta a usted o que también se pueda seguir yendo. También refuerce las enseñanzas cuando el hermano esté predicando. Refuerce usted las enseñanzas, no necesariamente tiene que hablar, pero usted puede mover la cabeza diciendo que sí, a sentir la cabeza positivamente, hacia arriba y hacia abajo diciendo que sí. O puede decir que sí también, hablando sí y ya. No necesariamente tiene que decir lo que el hermano diga, que está dando el estudio, pero sí, por ejemplo, reforzar las enseñanzas haciendo la cabeza, mostrando de que es afirmativo. También es bueno que escriba sus apuntes acerca de asuntos de interés de la persona que está aprendiendo, el hermano que tiene la experiencia. También puede participar en el estudio cuando el hermano lo indique. Y el hermano le indica, usted que tiene conocimiento del evangelio, del plan de salvación, él puede pedirle que usted participe, por ejemplo, o que usted dirija una alabanza si es un hermano, o que haga una oración también. Eso es participación. Pero siempre es bueno aprender, recuerde. Y también ayudar al hermano con manejar el tiempo. Por ejemplo, si la persona nos dice que vayamos a una hora, siempre es bueno llegar 5 o 10 minutos antes. Y si nos dice que es media hora, 40 minutos, es bueno respetar el tiempo. Antes de los 40 minutos, faltando 5 minutos, uno decir del término, que ya vamos a terminar.
o terminar en ese tiempo, y eso lo puede ayudar la otra persona que va, porque el hermano, estando en el estudio, de pronto en ese momento, como está hablando, no se percata de la hora o del tiempo, entonces usted puede decirle al hermano con una seña o tocándole, diciéndole: hermano, ojo con el tiempo, ya vamos a terminar. Y allí hay un orden y allí hay una forma de cuando se lleva el estudio. Esto es lo que necesitamos entonces. Ya hemos dicho en las clases anteriores que para poder llevar o para hacer un estudio, bueno, las cosas que necesitamos llevar para el estudio siempre es importante decirlo: la Biblia, primeramente. Recuerde que antes de llevar un estudio debemos orar, pero debemos llevar la Biblia. Por ejemplo, debemos llevar una Biblia extra si es posible, que muchas veces las personas no tienen Biblia. Necesitamos llevar de pronto hasta una Biblia con concordancia. Eso es opcional, pero usted puede llevarla por si de pronto le preguntan de algún texto y de pronto usted en ese momento no recuerda en qué parte está, buscándolo con la concordancia le puede ayudar. Puede llevar un diccionario, esto es opcional, pero también lo puede hacer si de pronto hay una palabra cuando se esté leyendo la Biblia que allí no tenga entendimiento, usted puede buscarlo en el diccionario. Esto es opcional, usted puede utilizarlo. Ahora lo que se utilizan son dispositivos móviles, como en el celular usted puede tener allí la concordancia o el diccionario, o en la tablet si lo lleva. Como ya le he dicho, es una opción también que se puede llevar para que la persona que tenga una visión corta, con la tablet usted puede agrandar la letra y la persona pueda leerle, y allí pueda tener también la persona mirar. Puede llevar lápices si va a colocar a participar a las personas, con hojas de pronto si son actividades. A veces también cuando se lleva un estudio es bueno también hacerlo, y esto ayuda a que la persona allí tenga como responsabilidad y hace que la persona allí pues aprenda en cuanto a lo que se está diciendo. Por ejemplo, puede dejar un cuestionario. Por ejemplo, puede hacer preguntas para que la persona allí responda en esa hoja, o que lo tenga allí, o dejarlo allí, por ejemplo, en un tema, de que ellos hagan preguntas y dejarlo allí para que cada vez que se vaya a llevar el estudio, entonces se responda a esa pregunta, por ejemplo. Y también es bueno, si usted va a dejar alguna copia, llevarla a usted mismo, llevar esas copias de una lección para que ellos la estudien, para que allí estudien para cuando se vuelva. Conozcamos bien la ubicación de la casa cuando vamos a ir. Recuerde el tiempo. Si es primera vez, entonces es bueno un día antes llamar, preguntar la dirección, mirar dónde es para que irse uno a tiempo, para no llegar tarde. Y sobre todo si llega uno en la noche, porque recuerden de que si es en la noche, pues no es bueno llegar muy tarde, porque la gente pues va a querer acostarse temprano. Debemos llegar exactamente a tiempo, como hemos dicho ahorita. Debemos orar antes de entrar, que eso es algo también que podríamos hacer. También hablar con el hermano o con la hermana, por ejemplo, de la última clase que se llevó, para que podamos nuevamente recordar de lo que se ha visto. Hablar, por ejemplo, de los puntos específicos que se debe tocar en esa semana. Lleguemos a la puerta a tiempo. Presentemos a nuestro hermano y hermana que van con nosotros. Verificar quiénes participarán en el estudio. Saludar a los demás. Si hay una nueva persona presente, aprovecharle para la oportunidad para presentarle el evangelio o lo que se ha dicho antes. Recordar, tal vez sea posible que él o ella pueda participar en el estudio. Ya esto depende del progreso del estudio, cuántas lecciones ya se hayan estudiado y el número de estudiantes ya involucrados en el estudio. Hay que hablar de manera informal antes de empezar el estudio. Es bueno, antes de comenzar, podemos preguntarle a las personas cómo han estado en la semana, cómo está la familia, por ejemplo, los niños, cómo les está yendo en el estudio. Esto se puede hacer antes de comenzar el estudio.
Intente conducir el estudio alrededor de una mesa. Es bueno hacerlo alrededor de una mesa también. Nunca lo hagamos en los cuartos, y sobre todo si es una mujer, como decíamos ahorita, o nunca ir donde es una mujer, y sobre todo si es un hombre. Eso lo podemos hacer alrededor de una mesa, en la sala, estudiar allí. Siéntese donde pueda observar las cosas escritas por los estudiantes.